Hola, me llamo Natalie Cepeda. Hoy les voy a hablar sobre el triángulo, clasificación de los triángulos, puntos y rectas notables del triángulo, teorema de Pitágoras. El triángulo. Un triángulo en geometría es un polígono de 3 segmentos que determina 3 puntos del plano y su limitación. Cada punto dado pertenece a 2 segmentos. Los puntos comunes a cada par de segmentos se denominan vértices del triángulo y los segmentos de recta determinados son los lados del triángulo. Dos lados contiguos forman uno de los ángulos interiores del triángulo. Un triángulo es una figura estrictamente convexa. Clasificación de los triángulos. Los triángulos se pueden clasificar por la relación entre las longitudes de sus lados o por la amplitud de sus ángulos. Por las longitudes de sus lados. Por las longitudes de sus lados, todo triángulo se clasifica como triángulo equilátero cuando los 3 lados del triángulo tienen una misma longitud. Los 3 ángulos internos miden 60 grados. Triángulo isósceles. Como triángulo isósceles del griego igual y piernas, es decir, con 2 piernas iguales. Si tienen 2 lados de la misma longitud, los ángulos que se oponen a estos lados tienen la misma medida. Tales de Mileto, filósofo griego, demostró que un triángulo isósceles tienen 2 ángulos iguales, estableciendo así una relación entre longitudes y ángulos. A lados iguales, ángulos iguales. Un triángulo es isósceles cuando tienen 2 lados iguales. Esto no descarta que los 3 lados sean iguales, de modo que de todo triángulo equilátero sea isósceles, pero no se cumple el enunciado recíproco. Como triángulo escaleno del griego desigual, si todos sus lados tienen longitudes diferentes, en un triángulo escaleno no hay 2 ángulos que tengan la misma medida. Por la amplitud de sus ángulos. Por la amplitud de sus ángulos, los triángulos se clasifican en triángulo rectángulo si tienen un ángulo interior recto a 90 grados. A los 2 lados que conforman el triángulo recto se denomina catetos y al otro hipotenusa. Aquí, como lo vemos, este es cateto y este hipotenusa. Triángulo oblicuángulo. Cuando ninguno de sus ángulos interiores es recto a 90 grados. Por ello, los triángulos obtusángulos y acutángulos son oblicuángulos. Cualquier triángulo o bien es rectángulo o bien oblicuo. Triángulo obtusángulo. Si uno de sus ángulos interiores es obtuso mayor de 90 grados, los otros 2 son agudos menores de 90 grados. Triángulo acutángulo. Cuando sus 3 ángulos interiores son menores a 90 grados. Clasificación según sus lados y los ángulos. Los triángulos acutángulos pueden ser triángulo acutángulo isósceles con todos los ángulos agudos, siendo 2 iguales y el otro distinto. Este triángulo es simétrico respecto de su altura sobre el lado distinto. Triángulo acutángulo escaleno. Con todos sus ángulos agudos y todos diferentes, no tienen ejes de simetría. Triángulo acutángulo equilátero. Sus 3 lados y sus 3 ángulos son iguales. Las 3 alturas son ejes de simetría, dividen el ángulo en 2 triángulos iguales. Los triángulos rectángulos pueden ser triángulos rectángulo isósceles con un ángulo recto y 2 agudos iguales de 45 grados cada uno. 2 lados son iguales y el otro diferente. Los lados iguales son los catetos y el diferente es la hipotenusa. Es simétrico respecto a la altura de la hipotenusa que pasa por el ángulo recto. Triángulo rectángulo escaleno. Tienen ángulo recto y todos sus lados y ángulos son diferentes.
Los triángulos obtusángulos pueden ser triángulos obtusángulos isósceles. Triángulo tiene un ángulo obtuso y dos lados iguales, que son los que forman el ángulo obtuso. El otro lado es mayor que estos dos. Triángulo obtusángulo escaleno. Tiene un ángulo obtuso y todos sus lados son diferentes. Rectas y puntos notables de un triángulo. Medianas y baricentro. Se llama mediana a la recta que une un vértice con la mitad del lado opuesto. En un triángulo ABC, las tres medianas se cruzan en un punto G llamado baricentro, que es el centro de gravedad del triángulo. Cada medida divide al triángulo en dos triángulos de igual área. Además, el baricentro dista doble del vértice que del punto medio del lado. Mediatrices y circuncentro. Las mediatrices de un segmento es la recta perpendicular en su punto medio. Las mediatrices de un triángulo son las mediatrices de sus lados. El punto O donde se cortan las tres mediatrices se llama circuncentro y equidistan, es decir, está la misma diferencia de los tres vértices A, B y C. Es por eso que pertenecen a los tres mediatrices. La circunferencia que pasa por los tres vértices se llama circunferencia circunscrita. Alturas y ortocentro. Alturas. Se llama altura en un triángulo a la perpendicular trazada desde un vértice al lado opuesto. En un triángulo ABC, las tres alturas se cruzan en un punto llamado ortocentro. Se puede ver que si trazamos por cada vértice una paralela al lado opuesto, se obtiene otro triángulo cuyas mediatrices son justamente las alturas del triángulo primitivo. Rectas de Euler. El baricentro de un triángulo está alineado con el ortocentro y la circuncentro y a doble distancia del primero que del segundo. La recta que contiene a estos tres puntos se llama recta de Euler. Bisectrices e incentro. Se llama bisectrices a la recta que divide un ángulo en dos partes iguales. Las bisectrices de un triángulo son las bisectrices de sus ángulos. El punto L donde se cortan las tres bisectrices interiores se llama incentro. Equidista de los tres lados y por eso podemos construir una circunferencia de centro L tangente a los lados del triángulo. Dicha circunferencia se llama circunferencia escrita y es la circunferencia más grande que se puede definir completamente contenida dentro del triángulo. Consecuencias de esta construcción. Circunferencia inscrita. El interno de un triángulo es el único punto interior que equidista de las rectas de los lados, pero existen también puntos exteriores que tienen la misma propiedad y se llaman epicentros. Dichos epicentros se forman en los puntos de interacciones de las bisectrices exteriores del triángulo. Triángulo órtico. Recíprocamente, las alturas de todo triángulo acutángulo son bisectrices interiores del triángulo cuyos vértices son los pies de sus alturas. Este triángulo se llama triángulo órtico. Como consecuencia se desprende que los lados de un triángulo acutángulo son las bisectrices exteriores de su triángulo órtico y que los vértices de un triángulo son los epicentros del triángulo órtico. Circunferencia de Feuerbach. Dado un triángulo cualquiera no rectángulo, aplicando las propiedades del triángulo órtico, se obtiene que la circunferencia que pasa por los pies de las alturas de un triángulo
contiene los puntos medios de sus lados, así como los puntos medios de los segmentos de altura comprendidos entre cada vértice y el ortocentro. Esta circunferencia se llama circunferencia de los 9 puntos o de Feuerbach, también de Euler. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadros de las respectivas longitudes de los catetos. Es la proporción más conocida, entre otras, de las que tienen nombre propio de matemática. Historia del teorema de Pitágoras. Respecto a los babilonios, hay esta nota. Desde el punto de vista matemático, las novedades más importantes que registran los textos babilónicos se refieren a la solución algebraica de ecuaciones lineales y cuadráticas, y el conocimiento del llamado teorema de Pitágoras y de sus consecuencias numéricas. El teorema de Pitágoras tiene este nombre porque su demostración, sobre todo, es esfuerzo de la mística escuela pitagórica. Anteriormente, en Mesopotamia y el Antiguo Egipto, se conocían ternas de valores que se correspondían con los lados de un triángulo rectángulo y se utilizaban para resolver problemas referentes a los citados triángulos, tal como se indica en algunas tablillas y papiros. Sin embargo, no ha perdurado ningún documento que exponga teóricamente su relación. La pirámide de Kefren, datada en el siglo XXVI a.C., fue la primera gran pirámide que se construyó basándose en el llamado triángulo sagrado egipcio, de porciones 3, 4 y 5.